Estamos aquí peleando, bueno, yo no, ellos peleando con la cuestión técnica. Bueno, tenemos que Frank Sinatra vivió así, vivió a mi manera. Como decía, y su vida fue un ejemplo precisamente de esto. Su vida fue un ejemplo de vivir a su manera, como quiso. Esta expresión de vivir a mi manera es algo que tiene mucho atractivo. El que dice que vive a su manera, en alguna medida está diciendo que se distingue de los demás, que es autónomo, que es libre, que los encorsetamientos no van con él. Frank Sinatra hizo prácticamente lo que quiso, o él creía que hacía lo que quería. Tenía unas relaciones matrimoniales realmente tormentosas, apasionadas, y bueno, una de sus mujeres fue Ava Gardner, por ejemplo. Estamos hablando de los años 50-60, para muchos esto es historia, bueno, casi prehistoria. Pues esto de a mi manera es algo que significa esto, significa vivir a mi aire, con libertad, sin encorsetamientos. Y Frank Sinatra lo hizo así. Pero el asunto está en que yo he escuchado, y no pocas ocasiones, la siguiente expresión. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Y la pregunta es si eso es posible, si es posible tenerlo a mi manera. Yo pondría, bueno, luego hablaremos de ese pequeño ejemplo que voy a poner, pero si nosotros queremos tener una relación con Dios, es posible hacerlo a mi manera, sin encorsetamientos, entendemos, ¿no? Eso todo el mundo lo querría. Pero la pregunta es, ¿qué piensa Dios al respecto de esto? Estamos hablando de tener una relación con Dios. Yo puedo pensar que tengo una relación a mi manera, a mi aire. Vale. Pero ¿qué piensa Dios al respecto? Porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una relación vecinal ni fraternal, estamos hablando del Dios creador. Bien, vamos a ver lo que Él dice. Y el esfuerzo que hacemos aquí, todos los que tenemos la responsabilidad de la palabra, es esforzarnos en que sea la palabra la que hable. Vamos a ver qué es lo que dice Dios al respecto de cómo relacionarse con Él. Vamos a leer el texto principal que vamos a trabajar un poquito para tratar de llegar a responder esta pregunta. Yo os sugiero que tengáis, los que estáis en casa, tengáis la Biblia en papel en la mano porque vamos a hacer después una pequeña ojeada. En el capítulo 12, versículo 44 del Evangelio de Juan, 12:44 dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, pues vamos a hacer eso que os he dicho, que es buscar un poquito el contexto. Coged las Biblias, los que lo tenéis en papel lo tenéis mucho más fácil. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 11. No vamos a leer el capítulo 11, ni el 12 entero, ni mucho menos, pero vamos a hacernos una pequeña idea de qué ha sucedido antes para que Jesús diga esto y en qué circunstancias lo dice. En la diapositiva que veis, la imagen que he escogido es una imagen de el templo abarrotado de gente. Estaba pasando eso. Vamos a ver qué ocurría antes. En Juan capítulo 11, haciendo una vista de pájaro, tenemos al principio la muerte y resurrección de Lázaro. Cuando sucede todo esto, cuando Lázaro ya ha resucitado, hay un complot para matar a Jesús. Eso lo tenemos en el capítulo 11, a partir del 45, que dice, lo leo yo, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno, en lugar de preguntarse lo que significaba el hecho de que hiciera tales señales, lo que deciden es acabar con su vida. Muy bien, en Juan 12,
Yo he dicho que íbamos a avanzar rápido. Tenemos al principio que María unge a Jesús en Betania. Y Jesús, una de las cosas que dice en esta situación es que lo ha guardado, ese perfume con el que lo unge es para su entierro. Jesús sabía dónde iba, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Hay un complot para matar a Lázaro, también. En el versículo 9 del capítulo 12, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y aparece la entrada triunfal, es decir, si había personas que estaban procurando y cercando a Jesús, Jesús hacía lo que en teoría no tendría que hacer, una entrada triunfal. Estaba la gran fiesta ya en plena ebullición. No era quizá lo más hábil si uno quería evitar ser prendido y ajusticiado. Y Jesús se está metiendo a conciencia en la boca del lobo y está hablando cada vez más alto. Esto me recuerda al principio, cuando yo tenía 18 o 19 años, escuché y me sorprendió una idea que tenemos que a veces es un poco automática. Vemos la pasión de Jesús como si Jesús fuera una hoja llevada por el viento de las circunstancias. En absoluto. Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar. Y en la última parte, después de la entrada triunfal, Jesús anuncia su muerte y hemos llegado a esto que yo he puesto, la palabra de Jesús, que es el texto que hemos leído. Vamos a ir en 2 o 3 pequeños fragmentos y vamos a verlo. Primero, al principio, en este pasaje que empieza en el versículo 44, dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es el último discurso público que está haciendo. Los fariseos y la gente del establishment religioso están detrás de él mirando a ver la oportunidad de aprenderlo y ejecutarlo. Está en medio de la multitud. Jesús exclamó, en otras versiones dice Jesús gritó, lo está diciendo a viva voz. Es el último discurso público que hace y va a resumir todo lo importante y todo lo que el mundo tiene que saber. Y dice que el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Es decir, Dios Padre y Dios Hijo son el mismo. Quien ve a Jesús, ve a Dios. A veces lo decimos, ¿tú quieres saber cómo es Dios? Pues fíjate en Jesús. ¿Cómo es? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué propone? Jesús es el reflejo perfecto, es Dios. Si quieres conocer a Dios tienes que ver a Jesús como es. Y creer en Él, que es la luz del mundo, es lo único que puede salvar. Yo, la luz del mundo, la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la parte diferenciadora, creer en Él. No hay variantes ni maneras, no hay estilos ni nada parecido. Es creer en Él. Y cuando vemos lo que significa, ahí tenéis 2 versículos. Uno habla de la fe y el otro del seguimiento. En Romanos 5 dice lo siguiente. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay más. No hay otra cosa. No hay otra forma. No hay un a mi manera. O es Jesús o no hay manera posible. Y junto con la fe viene el seguimiento. En Mateo 10 dice lo siguiente, el propio Señor Jesús. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El paso único y principal para poder llegar a ser hijos de Dios es la aceptación de Jesús como nuestro Señor y Salvador. No hay más.
Y la consecuencia lógica de esto es el seguimiento, es que Él sea nuestro Señor. Imagino que recordaréis, y si no lo podéis ver, el domingo pasado Raúl estuvo hablando sobre la fe y puso un ejemplo de lo que implica la fe. Un Moisés en la corte de Faraón con todo lo que necesitaba, lo abandona todo para obedecer a Dios y seguirle. Tenemos en la Biblia muchísimos ejemplos de esto. Personas que han seguido a Jesús, la fe que lleva al seguimiento. Una fe que no lleva esto no es una fe. Eso lo podemos ver en Santiago también, capítulo 2. Esto es fundamental. Había el fundador del Ejército de Salvación a principios del siglo XX, hizo una pequeña, entre comillas, profecía. Lo digo porque acertó. Dices, en el futuro se predicará a Jesús el Salvador, pero no a Jesús el Señor. Y aceptar a Jesús como quien es, como el Mesías prometido, el único que te puede salvar, lleva a esto, lleva a un seguimiento. Vamos a dar un pequeño salto hacia atrás en lo que hemos leído. Esta es una escena donde Marta le está recriminando al Señor Jesús que no ha llegado a tiempo para que su hermano no muriese. Vamos a leer lo que dice. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Aquí Jesús no la está corrigiendo, lo que dice Marta es cierto, pero le está aclarando algo. Lo que dice es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. No tiene que ver con creencias doctrinales, eso no salva. No tiene que ver con religiones, ninguna salva. Tiene que ver con Jesús de Nazaret. Tiene que ver con creer que Él es el Hijo de Dios, el que ha muerto por mí en la cruz, y el que, gracias a esa muerte y a su resurrección, si yo confío en Él y me voy a Él, Él es el único que me puede salvar. Y no hay modo ni manera, ninguno, no hay forma distinta a esta. Lo que aquí celebramos y anunciamos con un poco de vino y un poco de pan tiene que ver con esto, es muy simbólico, está lleno de significado y simbolismo, un poco de vino, un poco de pan. ¿Para qué? Para anunciar que Jesús murió para que todo aquel que se acerque a Él sea salvo. No hay otra manera, no hay a mi manera. No existe la manera de Emilio, no existe la manera de Paco, no existe la manera de Luisa, no existe ninguna manera, si no es la de Dios, para acercarnos a Él. Es como un médico que te da una vacuna, te la tienes que poner de cierta forma y tú te la quieres poner a tu manera. No va a ser efectiva. Y podéis ver que hay un pequeño versículo abajo, el de Lucas, el que le llaman el buen ladrón, que bueno, era un delincuente y seguramente bueno no era. La gente que iba a la cruz no solía haber hecho cosas precisamente suaves, era el castigo casi más alto, el más cruel. El Señor Jesús había hecho poderosos enemigos. Y este que conocemos como buen ladrón, vamos a llamarlo así para no confundirnos, le dice lo siguiente, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No ha hecho una profesión de fe con una oración establecida y regulada y constreñida, es totalmente libre, pero ha reconocido lo único que no es condicional, lo único que no se puede cambiar. Tú eres el Mesías, acuérdate de mí. En esta sola frase hay un reconocimiento de Jesús como Salvador, de yo como pecador que te necesito. Acuérdate de mí aunque no lo merezca. Acuérdate de mí. Y Jesús le da la mejor respuesta que podía tener este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente por el hecho de que su agonía no iba a ser muy larga, que podían durar muchos días, sino por el hecho de que iba a estar en el paraíso con él. No tuvo oportunidad de bajar a ningún sitio y hacer buenas obras y hacer buenas cosas. Ni siquiera tuvo oportunidad de seguirle. No tuvo él esa oportunidad, pero nosotros sí. Solo se pide fe en Jesús como tu Salvador. Y no hay nada más que salve, no hay otra cosa, no hay otro estilo, no hay otro modo. Cuando alguien dice, yo tengo una relación con Dios a mi manera, vale,
Imaginaros que estamos hablando de conducir, casi todos conducimos, quien más, quien menos. Y todos podemos conducir a nuestra manera. Yo puedo conducir con la mano por fuera de la ventanilla. Hay otros que pueden ser muy ortodoxos y pueden conducir con la mano bien pegaditas al volante, en esta posición que nos enseñaron en la autoescuela. Yo personalmente conduzco con una mano en la palanca de cambio. Son pequeños detalles, son estilos. Y sí, cada uno conduce a su manera, pero todos conducimos por la derecha, menos aquí en España. No se nos ocurre conducir a nuestra manera saltando los semáforos en rojo y parándome en los verdes, o conducir por el lado izquierdo. Esa no es la manera. Vamos, duro 2 días o menos. No podemos decir que yo tengo una relación con Dios a mi manera si no he pasado por reconocer a Jesús como mi Señor. Y mi necesidad de Él no existe, no lo hay, no hay otra manera que la de Dios. En el texto que hemos leído, en Juan 12, es la última parte, vemos también que Jesús habla de cierta actitud ante su mensaje. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Hablamos hace no demasiado de la radicalidad del mensaje de Jesús. Rechazar a Jesús, muchos dirían que no lo rechazan, que eso es, bueno, muy exagerado. No, yo a Jesús no lo rechazo, pero lo que nos está planteando no es esto, es que va mucho más allá. No hay un término medio para aceptar a Jesús. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero la palabra que Él ha dado, esa, nos lo dice Él, esa es la que nos va a juzgar. Si le hacemos caso o no le hacemos caso. Si la aceptamos o no la aceptamos. En Romanos, en el capítulo 6, nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero, en Él. Y es un regalo que se nos ofrece, pero podemos aceptarlo o no aceptarlo. Y en esa entrega de ese regalo solo hay 2 opciones, o rechazarlo o aceptarlo. No hay un término medio, como veremos ahora enseguida, de otra manera. ¿Qué motiva a la gente a decir, yo tengo una relación con Dios a mi manera? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Por un lado, yo tengo este convencimiento, es una falta de honestidad, pero sobre todo con uno mismo. Porque ante el mensaje del Evangelio, muchas personas lo que no quieren es entregarse porque no quieren cambiar, porque quieren seguir siendo los dueños de su vida. Y eso casi nadie lo reconoce. Hace muchísimos años, cuando yo era jovencito, todos los jóvenes de esta iglesia, esto ahora como 30 años, sí, más o menos, 32, fuimos a una acampada en una zona que se llamaba Fuente la Araña. Sí, bueno, el nombre no es muy atractivo, pero estaba muy bien. Y durante 2 o 3 días estábamos acampados allí y teníamos unos devocionales. En uno de los devocionales estábamos todos juntos, no sé, igual éramos 20, una cosa así. Había un chico que venía con nosotros de forma frecuente, él no era creyente, pero era familiar de uno de los que estábamos allí. Se llamaba Antonio. Y siempre era muy, eso, le gustaba ser como muy brutote, ¿no? Pero cuando terminamos el devocional hablando del compromiso con Jesús, fue de una honestidad abrumadora. Dijo, yo no quiero acercarme a Jesús, no quiero aceptarlo porque sé que si lo hago, mis amigos dejarán de hablarme y ya no tendré amigos y prefiero no hacerlo. Abrumador. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Su vida ha sido un desastre, o sea, ha tomado decisiones cada vez peores, muy desastrosa. No por esto exactamente, podría haber dicho exactamente lo mismo y su vida haber sido una vida perfectamente bien, aceptable, incluso fantástica. Pero él fue honesto. Pero muchas personas están con esa idea de que, bueno, yo tengo una relación personal con Dios, a mi manera, libre de ataduras y libre... Vale. Lo que en realidad hay detrás de esto es que no queremos cambiar.
Queremos tener una especie de amigabilidad con Dios, pero Dios no quiere eso. No quiere que seamos colegas. Él nos quiere salvar, porque estamos perdidos. Y esta fotografía que veis abajo, algunos reconocéis la serie, alguien fue a visitar a Jesús por la noche, porque no quería que lo viesen, porque era muy peligroso o muy arriesgado para él. Vale, este es Nicodemo. Vamos a leer lo que sucedió en este pasaje tan conocido. Conocemos el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, lo conocemos de memoria. Los que van después nos cuesta más. Vamos a leerlo. En esta conversación que tiene Nicodemo, uno de los principales con Jesús, Jesús le está explicando algo fundamental y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a pararnos aquí un poquito. Esto que veis en verde lo he puesto porque es un reflejo de lo que Jesús está diciendo en el texto que hemos leído al principio, cuando está en el templo, en su último discurso público. Primero, es creer en Él, no es otra cosa. Y no es creer de una forma teórica, ni siquiera doctrinal, es creer en Él como creía Marta, como creía el buen ladrón que se dice. Yo os remito al mensaje que tuvo Raúl la semana pasada, el domingo. Si no lo habéis visto, vedlo, porque trata muy bien sobre el tema de la fe. Y aquí vuelve a repetir esto que dice en Juan 12, ya se lo estaba diciendo Nicodemo. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvarlo, o para juzgarlo. Pero el que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay tierra de nadie en esto. No hay a mi manera, lo siento. No tenemos otro mensaje más apachuchable, ni más fácil de comer ni de tomar. No hay tierra de nadie. En la Primera Guerra Mundial había trincheras y un bando peleaba contra el otro bando por conseguir esos metros de tierra. Y no era tierra de nadie. Eso era un lugar neutro. Aquí no existe. No existe bueno, ya me decidiré en algún momento. Bueno, yo tengo una relación con Dios a mi manera. No le he entregado mi vida, yo quiero llevarla a mi aire y bueno, eso no existe. Porque lo que Jesús ha hecho nos compromete. Lo hemos dicho muchas veces desde aquí, pero hay que repetirlo. Si yo estoy hablando por teléfono y cruzo la calle y me despisto y un coche está a punto de atropellarme, imaginaos que alguien me empuja. Y bueno, yo doy un pequeño traspiés, pero la persona que me ha empujado lleva todo el impacto y queda mal herida en el suelo. Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo seguir andando, como si no hubiera pasado nada, me voy del barullo y la gente llamando a la ambulancia, y yo me voy a lo mío, sigo hablando por teléfono, lo cual me convertiría en una pésima persona. O yo me puedo dejar el teléfono en mi bolsillo, acercarme a la persona, preocuparme por ella, acompañarla, cuidarla, lo que sea. Lo que yo decida en ese momento es lo que me va a definir. Antes de que yo cruzara esa calle tan despistado, no había forma de definirme. Nadie sabía nada, ni siquiera yo a lo mejor podía saber qué podía ser, así o asá. Pero en el mismo momento en que eso sucede, yo tengo que tomar una decisión. En el momento en que Jesús muere en la cruz por ti y por mí, tienes que tomar una decisión. O rechazarlo o aceptarlo. Vuelvo a lo que dije antes, rechazarlo suena muy fuerte, pero es lo que hay. No aceptarlo es rechazarlo. El Señor Jesús lo dijo además. El que no está conmigo está contra mí. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona de nuestro entorno, ¿tú estás contra Jesús de Nazaret? ¿Tú estás contra el Hijo de Dios? Todos diríamos, no. Por favor, ¿cómo voy a estar yo contra Jesús si es el Hijo de Dios? Es alguien lleno de amor y compasión y de perdón. Vale. Entonces, la pregunta es si lo aceptas como tu Señor y Salvador. Porque si no es así, el mismo Jesús lo dice, me estás rechazando. Ese a mi manera es miedo a la luz. Es el texto que nos falta por leer. Dice, y este es el juicio.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mucha gente puede pensar como pensaba mi madre. Yo nunca he matado, nunca he robado, me he portado más o menos bien, ¿no? Una persona con una buena moral, buena ciudadana, buena esposa, buena madre, lo que sea. Pero resulta que cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta de todas las sombras y todo el pecado que hay en nosotros. Y esa es la parte difícil. El Señor ha hecho lo más difícil, fácil para nosotros, la muerte en la cruz, pagar por nuestros pecados. Pero en lo que a nosotros nos toca es reconocer la necesidad que tenemos de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nos cuesta muchísimo. Y a veces detrás de esta frase, a mi manera, yo tengo una relación con Dios, a mi manera, a mi aire, está en realidad este miedo a acercarse, a dar un paso hacia adelante y que a la luz de Dios uno vea todo lo sucio que está. Eso es lo que nos toca a nosotros, dar ese paso. Todo lo demás lo ha hecho Dios. Bueno, ya estamos acabando. Aquí tenemos a la voz, a Blue Eyes. Él murió con 82 años. Aquí ya lo tenemos más ya mayorcito. Unos llegarán, otros no se sabe, ¿no? Pero bueno, la edad hace estas cosas. Yo a veces veo a mis actores de referencia de mis películas de juventud y los veo ahora y vamos, es muy triste. Y bueno, y también me veo a mí, voy para allá. Bueno, es la vejez, es lo que hay. Vivió a su manera. Frank Sinatra vivió a su manera, a tutiplén. Y envejeció. Y se murió, como todos. En el año 98, me acuerdo muy bien porque además fue uno de los primeros ejemplos para mí del poder de Internet, porque yo me enteré de eso por Internet y fui a mi madre que estaba en el comedor y dice, mamá, me acabo de enterar que ha muerto Frank Sinatra. ¿En serio? Y hasta la noche nos enteró en el telediario. Bueno, todos nos llega el mismo momento, es el momento de morir físicamente. Y ahí es cuando ya se decide qué hemos hecho con el mensaje y la palabra de Dios. Vamos a hablar, estamos acabando ya, vamos a hablar un poco de canciones, vamos a utilizar un poco una metáfora a través de la canción. La canción My Way, a mi manera, esa canción no salva a nadie, no salva. Te puede dar una sensación de extraña libertad, de que eres distinto o distinta de los demás, un poco por encima del rebaño, bien, lo que tú quieras, pero no salva. Dios nos ha dado una canción, su canción, esa sí que salva, solamente esa. Los que hayáis leído el libro de Tolkien, el Silmarillion, sabéis la referencia a dónde viene. Dios ha compuesto la única canción que salva. Podemos hacer muchas cosas con ella. Podemos hacer lo que queramos en el sentido de... ¿Quién me ha puesto el vídeo? ¿No? Vale. Me falta uno aquí. La canción que canta Frank Sinatra no sirve. La canción que ha compuesto Dios sí. Solamente esa. No hay forma de acercarse a Dios si no es a través de Cristo Jesús. No hay ninguna manera. No hay forma de, vamos a llamarlo así, conseguir la filiación, el que Dios nos adopte, si no es aceptando que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Y esto nos tiene que llevar a todos los demás aquí. Esto es ya el final. Los hijos e hijas de Dios tenemos una responsabilidad también con esto. Yo a veces he escuchado, muy pocas veces, eso es cierto, pero de personas que son hermanos y hermanas míos y que conocen el Evangelio, a veces he escuchado, esta persona cree a su manera. Si estamos hablando de cosas, vamos a llamarlo secundarias, como el hecho de si tiene imágenes en su iglesia o deja de tenerlas, si estudia esta versión o deja de estudiarlas, si canta de esta forma o deja de cantar, bueno, eso son cosas secundarias. Eso es como lo de si yo voy con la mano por fuera cuando conduzco o no. Pero si estamos hablando de alguien que no ha aceptado a su Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, y no le sigue, estamos hablando de algo importante. No podemos cambiar esa canción.
El Señor Jesús lo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Y si el Señor Jesús lo hizo, nosotros, sus hijos adoptivos, tenemos que hacerlo igual. Sabemos que el mensaje es radical, no es fácil, y puede que a lo mejor hasta ofreciéndolo, diciéndolo, cantando esta canción que Dios nos ha dado, quizá no hagamos muchos amigos. Pero es que no estamos aquí para hacer amigos. Igual que el Señor Jesús vino aquí y no fue para hacer amigos, fue para salvar. Esa es la canción de Dios y no podemos cambiar ni la melodía, ni la letra, ni el tono, ni la armonía. Podemos cantarla con más expresividad o menos expresividad, vestidos de una forma o de otra, pero la canción no puede cambiar. El mensaje del Evangelio es este: cree en el Señor Jesús. No hay nada más, no hay otro a mi manera. Yo entiendo los motivos que pueda haber, a veces yo creo que igual he pasado por ahí. Cuando dulcificamos o rebajamos con algo un poquito esto, bueno, crea a su manera, queremos que la otra persona pertenezca al pueblo de Dios, pero ese no es el medio. Pensando en esto, de pronto me di cuenta que me enfadaba con algo, una cosa que no sucedió. Yo era, antes de conocer a Jesús, antes de ser cristiano, yo era un buen chico, muy tranquilo, vicios ni uno y medio, era más soso que el agua. Yo leía y escuchaba mi música y no tenía nada más. No hacía nada mal. Era un tío súper tranquilo. ¿Qué habría sido de mí si alguien hubiera pensado, Emilio, bueno, cree en Dios a su manera, es majete, no es un mal chico, es un buen tipo? ¿Qué habría sido de mí si nadie hubiera tenido la valentía de decirme, sabes que estás perdido a pesar de que creas que no? Sabes que necesitas una relación personal con Jesús, pero de verdad, no lo que llevas ahora. Si nadie hubiera dado ese paso, yo no sé si estaría aquí. Hermanos y hermanas, no podemos dejar de cantar esta canción, no podemos dejar de decir lo que el Señor nos ha entregado. El Señor Jesús habló lo que su Padre le dio para que dijera sin cambiar ni una coma, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El resumen: no hay ninguna manera especial, distinta, diferente, ningún a mi manera para tener una relación con Dios. Jesús nos lo dice: o soy yo o no hay nada. Él es el único camino de salvación. Es lo que tenemos que decir y lo que vamos a anunciar, y es lo que nosotros, como pueblo suyo, tenemos que decir a los cuatro vientos. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor, primero, muchísimas gracias por tu compasión, porque te hiciste como uno de nosotros, porque viniste a este mundo y, representándonos, subiste a la cruz para que nosotros no tuviéramos que pasar por ahí, por esa relación rota con Dios Padre. Gracias por esas palabras que son vida eterna y que tú nos las diste para que las siguiéramos entregando, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la salvación. Te pedimos por todas aquellas personas que están en duda, que no saben si acercarse o no, Señor. Solamente tú puedes tocar sus corazones. Y te pedimos por nosotros, tu pueblo, para que seamos valientes y seamos fieles a la palabra que tú nos has dado. Porque estamos aquí no para vivir nuestras vidas, sino para entregar la que tú das. Gracias, Señor, por tu amor y por tu perdón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.